Entré a la fiesta de cumpleaños de mi hermano con el regalo perfecto, solo para que mi madre me avergonzara frente a una sala de estar suburbana llena, y 10 minutos después de que me fui, el secreto que había protegido durante 2 años convirtió su celebración en pánico. Mis tacones resonaron sobre la madera dura y 30 personas se dieron la vuelta. Ese sonido, la acústica específica de una habitación a la que se le acaba de decir algo que estaba esperando que se le dijera, no es un sonido que se olvide, no es ruidoso, es una reorientación, el raspón de una silla al detenerse, una conversación que se interrumpe a mitad de la frase, el silencio particular de un grupo de personas a las que se les acaba de dar permiso para ver cómo le sucede algo a alguien que conocen. Estaba de pie en la entrada de la sala de estar de mis padres a las 7:14 p.m. de un sábado de noviembre, sosteniendo un regalo que me había tomado 3 meses y $480 rastrear. Una camiseta firmada y autenticada, azul marino oscuro, usada en un partido, con el certificado del servicio de autenticación, en un sobre sellado pegado debajo de la tapa, el equipo que mi hermano Travis había adorado desde que tenía 9 años. La había encontrado a través de un coleccionista en Phoenix. Organicé el envío urgente y la envolví yo misma en papel azul oscuro con una cinta blanca y las esquinas dobladas de forma nítida. Yo era la única persona en esa casa que había puesto un esfuerzo real en esto. Sé cómo suena eso. Les prometo que no es autocompasión. Es solo la aritmética específica de una familia donde un hijo es el dorado y el otro es el confiable, y todos los involucrados han acordado en silencio qué categoría es más valiosa. Mi madre acababa de terminar su frase cuando la procesé. No estabas en la lista de invitados. Debe haber sido un error. Se lo dijo a la habitación, no a mí. Ese es el detalle que me tomó un segundo absorber. No me llevó a un lado, ni lo siseó. No creó la pretensión de una conversación privada. Lo dijo en voz alta, con un pequeño y ensayado pesar en su voz, en el tono particular de una mujer que ha estado manejando situaciones sociales durante 30 años y sabe exactamente cuánta fuerza aplicar. 30 personas lo escucharon. Mi tía Caroline, cerca de la mesa de los aperitivos. Mi primo Derek, repentinamente fascinado por el fondo de su vaso rojo. Vecinos que conocía desde que tenía 11 años. Los amigos de trabajo de Travis. Su esposa Emily, de pie cerca de la estantería con un vestido verde, cuya cara hizo algo complicado que no tuve tiempo de leer. Y el propio Travis, apoyado contra el mostrador de la cocina, sosteniendo una cerveza flojamente, mirándome con esa pequeña sonrisa, la que no significa felicidad, la que significa que vio cómo se cerraba la trampa y está satisfecho con el mecanismo. He pensado mucho, en los meses transcurridos desde entonces, sobre lo que hice a continuación, sobre si fue calculado o instintivo, sobre si me había decidido antes de cruzar esa puerta, o si simplemente me convertí, en ese momento, en alguien que finalmente se había quedado sin espacio para ser pequeña. Entré a la cocina. La habitación se abrió paso. Mis tacones sobre la madera dura. Coloqué el regalo junto al pastel de cumpleaños, cinta azul oscuro y blanca, limpiamente incongruente entre los globos dorados y las decoraciones compradas en la tienda. Lo alisé una vez con la palma de mi mano y volví a salir, sin discurso. Sin lágrimas, sin portazo. Eso era lo que no podían soportar. Lo sé porque estaba a 3 casas de distancia cuando mi madre llamó por primera vez y pude escucharlo en la única sílaba que pronunció antes de que la rechazara. Habían montado una humillación y yo no les había dado nada con qué trabajar. Sin escena, sin frase de salida, sin lágrimas que discutir después. Solo tacones sobre madera dura, un regalo colocado con precisión y una puerta que se cerró a un volumen completamente normal. Me senté en mi auto en la oscuridad y abrí una carpeta sobre la que había estado sentada durante 2 años. Mi nombre es Nora. Tengo 34 años. Soy asistente legal en un bufete mediano de litigios civiles. Hargrove & Bell, 4 abogados, 12 miembros del personal de apoyo, en el centro de la ciudad en un edificio que huele a alfombra vieja y ambición. He trabajado allí durante 6 años. Soy, según la mayoría de los estándares profesionales, muy buena en mi trabajo. Soy organizada, discreta, y tengo una habilidad específica para manejar grandes cantidades de información complicada, sin perder de vista lo que importa. Mi familia ha pasado la mayor parte de mi vida sin saber qué hacer con estas cualidades. Permítanme presentarles a Travis. Travis Cole tiene 37 años. 3 años mayor que yo, y ha sido el centro gravitacional del sistema solar emocional de mi familia desde aproximadamente 1991. Es guapo de la manera específica de los hombres a los que siempre se les ha dicho que son guapos, lo que produce un tipo particular de tranquilidad que se lee como confianza a la distancia y como algo más frío de cerca. Trabaja en bienes raíces comerciales. Conduce un Audi negro. Cuenta historias en las cenas que se vuelven ligeramente mejores con cada repetición, y todos se ríen, y él sabe que se están riendo, y lo cataloga. Se casó con Emily hace 2 años. Emily
Emily Park, 32 años, una enfermera pediátrica con una risa que podías escuchar a 2 habitaciones de distancia y la calidez específica de alguien que realmente presta atención a las personas con las que está. Ella era lo mejor que le había pasado a Travis, lo que, en el modo en que funcionan tales cosas, significaba que él estaba casi garantizado a arruinarlo. Mi madre, Susan, tiene 61 años. Era una mujer hermosa de la manera que siempre le ha importado más, visiblemente, públicamente, de una manera que pudiera ser confirmada por otros. Ha organizado toda su vida interior en torno a la pregunta de cómo se ven las cosas, y Travis siempre ha sido su mejor respuesta a esa pregunta. Él es impresionante en las formas que ella entiende. Su apartamento apareció en un blog de estilo de vida local una vez, y ella conserva una captura de pantalla en su teléfono. Mi padre, Greg, tiene 64 años, y es uno de esos hombres que existen principalmente en el espacio negativo creado por su esposa. No ausente exactamente, sino presente solo de la forma en que los muebles están presentes. Nunca ha hecho nada activamente cruel conmigo. Ha mirado, en silencio y de manera constante, mientras otras personas lo hacían. Yo había sido la segura, la constante, la hija que no necesitaba mucho y por lo tanto no recibía mucho, y había aprendido a llamar a eso independencia. La carpeta de mi teléfono llevaba por título Ideas de remodelación del hogar. Soy asistente legal. Entiendo la importancia de la gestión de archivos. Hace 2 años y 3 meses, a las 11:47 p.m. de un jueves, recibí un mensaje de un número que no reconocí. El mensaje contenía un primer nombre, Danny, y una frase preguntando si yo era la hermana de Travis. Dije que sí. Danny explicó que había sido el compañero de cuarto de Travis durante 2 años antes de que Travis conociera a Emily, que siempre le había caído bien por las pocas veces que nos habíamos cruzado, y que había estado guardando algo durante 6 semanas y ya no podía cargarlo más. Luego envió el archivo. 37 segundos. Mala iluminación. El gris amarillento específico de un bar o el pasillo de un hotel, en algún lugar ambiental e indistinto. Travis. Una mujer que no era Emily, que era de hecho alguien a quien había visto en los comentarios de Instagram de Travis las suficientes veces como para saber su nombre de pila. El video no era explícito, pero era inequívoco. No eran 2 personas que se habían encontrado accidentalmente cerca en una mala iluminación. Travis llevaba 4 meses casado en ese momento. Me senté con ese archivo durante mucho tiempo. Quiero decirles que supe de inmediato qué hacer, que mi sentido de la justicia y mi amor por Emily hicieron que la decisión fuera simple. La verdad es más incómoda que eso. La verdad es que me senté con él durante 3 días. Sin hablar con nadie, comiendo comida para llevar que no me sabía a nada, ejecutando cada versión del escenario a través de la parte de mi cerebro que está entrenada para mapear consecuencias. Si se lo decía a Emily, Travis sabría que vino de mí. Mi familia nunca me lo perdonaría. No tenía forma de saber si esto era un patrón o una aberración. Tenía 37 segundos de video y un mensaje de un hombre que había estado bebiendo cuando lo envió. Si se lo decía a mis padres, lo enterrarían. Sabía eso con la certeza específica de alguien que ha visto a su madre manejar información durante 30 años. Se convertiría en algo que ellos sabían. Yo sabía, Travis sabía y nadie decía jamás, lo cual es la tradición familiar en microscopio. Si no hacía nada, Emily seguiría sin saberlo. Construiría su vida sobre una base que tenía una grieta que solo yo podía ver. Elegí, al final, una versión de nada. Me dije a mí misma que era porque necesitaba más información. Me dije a mí misma que era porque un solo video, no corroborado, no era suficiente. Guardé el archivo en una carpeta etiquetada como Ideas de remodelación del hogar y me moví a través de los siguientes 2 años cargándolo como una piedra en el bolsillo, siempre consciente del peso, nunca del todo dispuesta a soltarlo. Lo que no me dije a mí misma, no de forma clara, fue la verdadera razón. No estaba lista para ser la que rompiera todo. Aún no. La escalada fue lo suficientemente lenta como para que casi la pasara por alto. Así es como funciona con las familias. La temperatura sube por fracciones, y para cuando te das cuenta de que estás incómoda, has estado sentada en ello tanto tiempo que la incomodidad se siente como el punto de partida. La primera señal fue en Navidad, 14 meses después del video. Travis y Emily vinieron a cenar. Llegué a las 4 p.m. y me asignaron una tarea en menos de 6 minutos. Poner la mesa, la cual siempre pongo, lo que ha sido mi tarea de poner la mesa desde que tengo uso de razón. Mientras lo hacía, escuché a mi madre en la cocina diciéndole a Travis, con su voz tibia por la calidez particular que reserva solo para él, Nora todavía está en el mismo bufete. No sé por qué no presiona por algo mejor. Es lo suficientemente inteligente. Como si mi satisfacción con mi vida fuera un tipo de fracaso por el que ella tuviera que disculparse en mi nombre. Travis dijo algo que no alcancé a oír. Mi madre se rió. Puse la mesa y no dije nada. La segunda señal fue Emily, en realidad, aunque no la reconocí como una señal en ese momento. Nos habíamos vuelto más cercanas a lo largo de los 2 años de su matrimonio con
Travis, no a través de ningún esfuerzo particular, solo por proximidad y la afinidad específica que a veces se desarrolla entre dos personas en la misma familia que están, a sus diferentes maneras, algo fuera de la historia principal. Tomábamos café de vez en cuando, me enviaba memes sobre enfermería. Una vez, después de una cena familiar donde Travis la había interrumpido 3 veces en el espacio de 10 minutos, me envió un mensaje que solo decía: ¿hace eso muy seguido o estoy siendo sensible? Dije: siempre ha sido así, no eres tú. Me envió un pulgar hacia arriba. Luego, 4 minutos después. A veces siento que me estoy imaginando cosas, como si estuviera paranoica. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Luego dije: no te estás imaginando cosas. Eres una de las personas más perceptivas que conozco. No le conté sobre la carpeta, pero tampoco la eliminé. Y después de esa conversación, comencé a prestar más atención a la brecha entre la versión de su matrimonio que aparecía en las cenas familiares y la versión que ocasionalmente salía a la superficie en los mensajes nocturnos de Emily. La tercera señal fue en marzo de este año, 8 meses antes de la fiesta de cumpleaños. Mi madre me llamó, lo cual hace periódicamente con una agenda específica, y en el transcurso de una conversación de 20 minutos que ostensiblemente trataba sobre un viaje familiar para ver a mi tía, dijo: he estado pensando y realmente creo que deberías buscar más a Travis. Tiene muchas cosas pasando con el trabajo. Necesita a su familia a su alrededor. Él tiene a Emily. Dije. Una pausa. Emily es encantadora, pero ella no es familia. No de la forma en que tú lo eres. Le di vueltas a esa frase en mi mente durante el resto del día. Tenía una forma que reconocía tras años del lenguaje de mi madre, la sutil reposición del límite, la silenciosa clarificación de la jerarquía. Emily era encantadora, pero no era familia de la forma en que yo lo era, significando, era exterior a la estructura central, significando, si las cosas salían mal, el mapa de lealtades ya estaba dibujado, significando, mi madre sabía algo sobre el estado del matrimonio de Travis que no me estaba diciendo directamente, pero en torno a lo cual daba vueltas, de la forma en que das vueltas alrededor de una cosa cuando sabes que no puedes abordarla de frente. No lo confronté, lo catalogué. Instinto de asistente legal. La cuarta señal fue la invitación, o mejor dicho, la falta de una. El cumpleaños de Travis. Cumplía 37 años. Mi madre estaba organizando una fiesta, 40 invitados, aperitivos de catering, un pastel de la pastelería que le había gustado desde la universidad. Me enteré a través de mi primo Derek, quien lo mencionó en un texto grupal sobre algo no relacionado. Cuando no recibí una invitación para el final de la primera semana de noviembre, le envié un texto a mi madre y le pregunté directamente. Ella dijo: oh, pensé que podrías estar ocupada. Te agregaré. Ella no me agregó. Me enteré nuevamente a través de Derek, quien no creo que entendiera lo que estaba haciendo cuando lo mencionó, de que hubo, de hecho, una conversación específica sobre si yo debería ser invitada en absoluto, que Travis había dicho que a él le daría igual si ella quería, que mi madre había dicho que podría hacer que la habitación se sintiera complicada. Me senté con esa palabra durante varios días. Que mi madre había dicho que podría hacer que la habitación se sintiera complicada. Me senté con esa palabra durante varios días. Luego reservé un vuelo a Phoenix para recoger la camiseta en persona, porque quería mirar al coleccionista a los ojos y confirmar que la documentación de autenticación estuviera limpia. Gasté $480 y 3 horas en tránsito, y la envolví en papel azul oscuro con las esquinas dobladas de forma nítida, y el día de la fiesta conduje a la casa de mis padres con ella en el asiento del pasajero como algo que había decidido. No me estaba colando en una fiesta, estaba llegando a una escena hacia la cual me había estado dirigiendo, sin saberlo, durante 2 años. Estaba a 3 casas de distancia en mi Honda Accord cuando abrí la carpeta. La calle estaba tranquila, el tipo de tranquilidad suburbana de noviembre, donde las luces están encendidas en las casas, y el sonido se amortigua y todo parece, desde afuera, que está bien. La casa de mis padres, al final de la cuadra, tenía luz cálida en todas las ventanas, globos visibles a través del cristal, el movimiento de sombras de 30 personas adentro, reacomodándose alrededor de lo que acababa de suceder. El archivo todavía estaba allí, paciente como un recibo. Había imaginado este momento antes, de la forma abstracta en que imaginas cosas sobre las que no estás lista para actuar. Lo había imaginado muchas veces, y cada vez había esperado sentir algo caliente, rabia o triunfo, o la satisfacción específica de decidirte a hacer finalmente lo que habías estado conteniendo. Lo que realmente sentí fue muy silencioso. Creé un enlace privado al archivo. Tomó 40 segundos. Luego escribí una línea de texto. Para mi hermano. Feliz cumpleaños. Se lo envié a Emily. Luego puse mi teléfono en el asiento del pasajero y observé la casa. 5 minutos de nada. La casa estaba igual, luz cálida, movimiento adentro, normal. Entonces mi teléfono se iluminó, mi madre, dejé que sonara. Luego Travis, luego mi madre otra vez, luego mi padre, luego Travis 2 veces más, luego un número desconocido que sospechaba que era Travis desde el teléfono de alguien más. La pantalla se seguía iluminando en mi regazo en la oscuridad, una y otra vez, como una centralita en un edificio donde alguien acaba de activar la alarma de incendios. El mensaje de texto de mi padre llegó a las 7:31 p.m. Por favor, elimínalo.
necesitamos hablar. El mismo hombre que había visto a mi madre anunciar a una sala de estar llena que yo no estaba en la lista de invitados, que se había quedado de pie en su propia casa sosteniendo una cerveza mientras 30 personas se giraban para mirar a su hija, que no había dicho una sola palabra. Ahora necesitaba hablar. A las 7:34 p.m., Emily envió un mensaje. Necesitamos hablar ahora. Encendí el auto, sin música. Las ventanas entreabiertas 2 pulgadas, lo suficiente para sentir el frío entrando. Conduje de regreso a mi apartamento. 22 minutos. En su mayoría por autopista, la ciudad pasando a mi lado en ráfagas y el teléfono vibrando contra el asiento como algo que intentaba salir de una habitación cerrada. Conté las llamadas. Mi madre llamó 4 veces. Mi padre llamó 2 veces. Travis llamó 6 veces. El número desconocido llamó una vez más. A las 7:52 p.m., mi padre volvió a enviar un mensaje de texto. ¿Vas a arreglar esto? No. ¿Estás bien? No. ¿Qué pasó? Solo una orden. Una directiva emitida al miembro de la familia que siempre había manejado las cosas en silencio, desde el supuesto de que siempre lo haría. Me paré en la entrada de mi apartamento, con las llaves todavía en mi mano, y le devolví la llamada. Contestó al primer timbre. Esto es un chiste. Su voz era baja y presionada, la voz de un hombre que está furioso, pero sabe que no puede ser ruidoso al respecto. Estás destruyendo a tu propia familia por nada. Miré mi cocina, la única taza de café en el mostrador, el único plato secándose en el escurridor, la vida pequeña y limpia que había construido en los 6 años desde que me mudé a los 28, sin pedirle nada a nadie. Nada, dije. Ella está emocional, se le pasará. Quítalo. Ella es su esposa, Nora. Dijo mi nombre como una advertencia. Esto no es asunto tuyo. Él le ha estado siendo infiel desde 4 meses después de casarse. Silencio. El tipo de silencio que significa que él ya lo sabía. Quítalo, dijo. No lo voy a eliminar. Más silencio. Luego, ¿siempre has sido la segura? La silenciosa. ¿Ahora quieres actuar como una especie de héroe? Ahí estaba, la verdad debajo de la verdad. La verdadera arquitectura de lo que yo había sido en esta familia. No la amada constante, no la confiable por la que estaban agradecidos, sino la que habían entrenado para ser manejable. Mi silencio no había sido respetado. Había sido esperado. Mi confiabilidad no era un activo que valoraran. Era un recurso del que habían estado disponiendo durante 30 años sin reconocimiento. Esto no se trata de ser un héroe, dije. Él ya había colgado. Necesito contarles sobre Cassandra Webb, porque Cassandra es la parte de esta historia por la que estoy más agradecida, y también la parte a la que más me resistí. Cassandra es terapeuta, trabajadora social clínica con licencia, 15 años de práctica, especializada en sistemas familiares y lo que ella llama lazos de lealtad, la arquitectura psicológica específica de las familias donde un miembro es reclutado al silencio o al cuidado en nombre de la cohesión del grupo. Había estado viéndola cada 2 semanas durante 11 meses, desde enero de ese año, después de una conversación con mi médico sobre dolores de cabeza por tensión crónica, que se convirtió para el final de la cita en una evaluación honesta de lo que realmente estaba cargando. Llamé a Cassandra a las 9:15 p.m. esa noche. Ella tiene una línea fuera de horario para clientes en situaciones agudas, la cual nunca había usado antes. Contestó tras 2 timbres. Le conté lo que había hecho. Todo. La fiesta, el anuncio de mi madre, el regalo, la carpeta, el texto a Emily. Se lo conté rápido, no porque estuviera en pánico, sino porque lo había estado guardando durante 4 horas y la contención había terminado. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Firme, dije. Y luego, porque era verdad, mis manos no están temblando. Nora. Su voz era cuidadosa y cálida de la manera específica de alguien que ha estado esperando una frase particular durante mucho tiempo. Quiero que me escuches. Lo que hiciste esta noche no fue venganza. Fue el fin de un patrón. ¿Entiendes la diferencia? Creo que sí. El patrón era, guardabas la verdad porque guardarla se sentía más seguro que lo que te costaría liberarla. Esta noche decidiste que el costo era aceptable. Eso no es crueldad. Eso es un límite. Se detuvo. ¿Cómo vas a manejar el día de mañana? Una cosa a la vez. Dije. Bien, dijo ella. Esa es la respuesta correcta. A las 10:48 p.m., Emily envió el mensaje que había estado tanto esperando como temiendo. Siempre me lo pregunté. Él decía que yo estaba paranoica. Me hizo sentir loca durante 2 años. Me senté con eso por un momento. Luego, a las 11:19 p.m. me fui. Solo eso. 2 palabras. No una victoria. El sonido después de que el vidrio se rompe. Sabía que Emily tenía familia en la ciudad. Su hermana, Mara, a quien había conocido en la boda, y me cayó bien de inmediato. Le escribí a Mara directamente, no a Emily, y le dije, puede que Emily se ponga en contacto esta noche. Va a necesitar a su gente. Mara respondió en menos de 2 minutos. Lo sé. Ya está aquí. Gracias. Mi teléfono se iluminó una última vez a las 11:47 p.m. Travis, te arrepentirás de esto. 3 palabras. Sin puntuación. El mensaje de un hombre al que se le han agotado todas las demás opciones. Lo leí una vez. Puse el teléfono boca abajo en la mesa de noche. Apagué la luz. Mis manos estaban completamente quietas. Las siguientes 2 semanas no fueron limpias ni simples. Y quiero ser honesta sobre
sobre eso, porque la historia no termina en el momento dramático. Continúa en el naufragio administrativo de las consecuencias reales, y esa parte es más difícil de contar. Emily contrató a una abogada de divorcios, Catherine Song, derecho familiar, 14 años de práctica, en cuestión de 72 horas. La oficina de Catherine me llamó el cuarto día para preguntarme si estaría dispuesta a proporcionar el archivo original como documentación de apoyo en el proceso de divorcio. Dije que sí. Envié el archivo por correo electrónico, junto con el mensaje original de Danny que lo había acompañado, a la asistente legal de Catherine a las 3:15 p.m. de un martes. Recibí una confirmación formal de recepción y una solicitud para firmar una declaración jurada sobre la procedencia y cadena de custodia del archivo. Específicamente, cuándo lo recibí, cómo y si lo había alterado de alguna manera. No lo había alterado. Firmé la declaración jurada. Danny, cuyo apellido busqué después del hecho, Daniel Reyes, que ahora vive en Portland y trabaja en TI, aceptó proporcionar una declaración corroborativa. Estaba, según su propio relato, aliviado. Le dijo a la oficina de Catherine que había estado cargando con la culpa de enviar ese archivo y luego ver que no pasaba nada durante 2 años y que estaba contento de que finalmente se estuviera usando. Catherine Song, en nuestra única conversación directa, me dijo algo en lo que he estado pensando desde entonces. Protegiste a esta mujer al esperar, dijo. Sé que eso tal vez no se sienta cierto en este momento, pero si hubieras salido a la luz 4 meses después del matrimonio con un video, y sin ninguna otra prueba, él lo habría negado, y ella habría tenido que decidir entre tu palabra y la de él, mientras todavía estaba bajo el dominio del primer año. Esperaste hasta que el patrón estuviera lo suficientemente establecido como para que ella pudiera verlo por sí misma. Hizo una pausa. Así no fue como lo planeaste, pero eso fue lo que pasó. Pensé en los mensajes de texto a altas horas de la noche. ¿Hace eso mucho? ¿O estoy siendo sensible? Las conversaciones durante el café donde Emily describía sentirse como si estuviera siempre ligeramente desequilibrada en su propio matrimonio, siempre ligeramente equivocada. 2 años de una mujer a la que la persona cuyo comportamiento generaba los instintos le decía que sus instintos eran paranoicos. Yo no había esperado a propósito, había esperado porque no estaba lista. Pero Catherine Song no estaba equivocada. Mi terapeuta Cassandra usó la frase misericordia accidental en nuestra sesión de la semana siguiente. La anoté. Mis padres me llamaron 11 veces en la primera semana. Respondí 2 veces. Conversaciones estructuradas, cortas, donde dije 3 cosas. No iba a eliminar el archivo. No iba a retractarme de la declaración jurada. No estaba disponible para manejar las consecuencias de las elecciones de Travis en su nombre. La respuesta de mi padre, en la segunda llamada, fue la que pegó más duro. No porque fuera cruel, porque era triste en la forma específica de una persona que confronta algo que ha elegido no ver durante mucho tiempo. No sabía que era tan grave, dijo. Lo sé, dije. Una larga pausa. No sabía qué decir. En la fiesta, cuando tu madre... Lo sé, papá. Eso no estuvo. Se detuvo. Comenzó de nuevo. Eso no estuvo bien. Lo que ella hizo fue lo más cercano a un reconocimiento que jamás había recibido de él. No fue una disculpa. No fue suficiente. Pero lo escuché y lo archivé en la parte de mí misma que todavía está decidiendo que somos él y yo el uno para el otro. Y dije, lo sé, hablaré contigo cuando esté lista. Dijo que estaba bien. Y lo dijo en serio, lo cual era diferente de su está bien habitual. Travis no llamó después del texto final, lo cual fue, a su manera, un tipo de respuesta. El silencio específico de un hombre que se ha dado cuenta de que la palanca que ha estado usando para manejar a su hermana ya no funciona. Había pasado 37 años sabiendo que yo era la segura, la silenciosa, la que guardaba las cosas y no las liberaba porque la liberación costaría demasiado. El costo había llegado. Él no tenía una respuesta para eso. El proceso de divorcio avanzó. Catherine Song presentó la demanda en diciembre, citando diferencias irreconciliables con pruebas de apoyo. Travis contrató a su propio abogado, un hombre llamado Gable a quien nunca he conocido pero cuya reputación, según Catherine, es la de alguien que hace que las cosas sean lentas y costosas. El proceso no había terminado cuando concluye esta historia. Estas cosas toman tiempo. Emily se mudó con su hermana Mara en noviembre. Me escribe de vez en cuando, no muy seguido, no con el peso de alguien que necesita que cargue algo por ella, sino con el contacto ligero de alguien que está encontrando su lugar y quiere que lo sepa. El último mensaje que envió fue una foto de la taza que compró para su nuevo apartamento, cerámica blanca, con las palabras aún aquí en letras negras pequeñas. Le devolví un corazón. Ella me devolvió uno. Mi tía Caroline me llamó 3 semanas después de la fiesta. Mi tía es la hermana de mi madre, 63 años, maestra jubilada, y una de las personas que había estado de pie cerca de la mesa de los aperitivos cuando mi madre anunció que yo no estaba en la lista de invitados. Había sido una de las personas que no dijo nada. Llamó para decir que lo sentía. Fue una llamada telefónica de 2 minutos. No se alargó ni construyó un caso para su propia decencia. Dijo, debí haber dicho algo. No lo hice. Y lo siento. Lamento haber tardado tanto en llamar. Le dije que lo apreciaba.
dijo. Tu madre no está bien, Nora. No lo digo como una excusa, lo digo como una explicación. Ha estado manejando la imagen de Travis durante 30 años porque manejar su imagen significa que no tiene que mirar el resto. Cuando dejas de permitirle hacer eso, se va a poner feo por un tiempo. Lo sé, dije. ¿Estás bien? Lo pensé por un segundo real. Mi apartamento, el único plato en el escurridor. Las noches tranquilas con las sesiones con Cassandra y el trabajo en el que era buena, y los textos de Emily, y la ligereza específica y no familiar de una vida en la que ya no estaba guardando algo que nunca acepté guardar. Sí, dije. Creo que realmente lo estoy. Han pasado 4 meses. El divorcio continúa. La ligereza específica y no familiar de una vida en la que ya no estaba guardando algo que nunca acepté guardar. Sí, dije. Creo que realmente lo estoy. Han pasado 4 meses. El divorcio continúa. Mi madre ha dejado de llamar con la frecuencia de las 2 primeras semanas, lo que significa que ha pasado del manejo del pánico a una estrategia diferente. El juego largo, la lenta acumulación de presión a través de miembros periféricos de la familia e invitaciones a festividades y algún que otro texto reenviado. Conozco la forma de eso. No voy a pretender que no me afecta, porque lo hace, y Cassandra y yo pasamos parte de la mayoría de las sesiones en el trabajo específico de desentrañar las viejas respuestas de mi sistema nervioso de las elecciones que quiero hacer de ahora en adelante. Ese es un trabajo real, sin encanto, en curso. Todavía tengo la camiseta. Nunca la dejé en la fiesta. Me doy cuenta de que no expliqué eso. Cuando salí sin ella. Volvió a mí por un pequeño milagro. Mi primo Derek, que tiene 26 años y es fundamentalmente decente de la manera que a veces se salta una generación, la empacó y la envió por correo a mi apartamento con una nota que decía: esto claramente era para ti. Está en mi estantería ahora. La camiseta firmada en una vitrina de exhibición. El certificado de autenticación en el marco. Es un objeto extremadamente hermoso. Lo miro de vez en cuando y pienso en los 3 meses que pasé rastreándolo para un hermano que ayudó a su madre a decidir que yo no valía una invitación, y no me siento triste por eso. Siento algo más parecido a la claridad. La compré para mí. Al final, un regalo de la versión de mí que busca las cosas con paciencia y las sostiene con cuidado y conoce su valor exacto. Ella siempre fue la persona más valiosa en esa familia. Solo se necesitó una carpeta etiquetada como ideas de remodelación del hogar para que todos, incluyéndome a mí, finalmente lo entendieran. Travis me escribió una vez más, 2 meses después del cumpleaños. No enojado esta vez, algo más plano. ¿Planeaste todo esto? Lo pensé. En los 3 meses rastreando la camiseta. En los 2 años sentada sobre el archivo. En el cerebro de asistente legal que cataloga y espera. En la forma silenciosa en que había salido de su fiesta sin darle a nadie una escena que discutir. No, le respondí. Solo dejé de protegerte. Él no respondió. Puse el teléfono sobre la mesa. Recogí el expediente del caso en el que estaba trabajando. El apartamento estaba tranquilo. El plato estaba en el escurridor. La camiseta firmada captaba la luz de la tarde en la estantería. Por primera vez en más tiempo del que puedo medir, no estaba cargando nada que no me perteneciera. La segura finalmente había soltado lo que todos los demás le habían entregado, y sus manos, por primera vez en años, estaban completamente libres. Si te quedaste hasta el final, dale me gusta. Los silenciosos siempre tienen más dentro de lo que la gente espera.